gracias a la Agropecuaria por recibirnos, a todos ustedes por acompañarnos. Me toca hablar de suplementación en 20 minutos. Suplementación, como dice el título, empezando con el símbolo de pesos, porque muchos de ustedes están comprando suplementos en base a créditos, generando deuda, y en esa situación es más que importante realizar la correcta elección y manejo del suplemento, más aún en una situación de emergencia forrajera, en donde la importancia relativa del suplemento se incrementa porque disminuye el aporte de forraje del campo natural. Entonces, ahí en esa situación, diferencias entre suplementos que en un año normal pueden pasar desapercibidas, en un año donde relativamente el suplemento es más importante, empiezan a aparecer diferencias que hay que tener en cuenta. Nuestro objetivo de la presentación va a ser ayudar a ese productor que está ahí a determinar cuál es el mejor suplemento para poner dentro de la bolsa, sabiendo que no hay una respuesta única, porque hay muchos sistemas de producción, estructuras de predio distintas, pero sí queremos seguir una línea de razonamiento que nos permite ayudar a esa toma de decisión. Entonces vamos a estar evaluando los suplementos en base a estas 5 áreas: valor nutritivo, precio, eficiencia de conversión, margen económico y algunas consideraciones prácticas de uso de los suplementos. Empezando por el valor nutritivo de los suplementos. Acá tienen una tabla de referencia de la composición de esos alimentos en función de la energía y de la proteína. Energía expresada como energía metabolizable, que es la que queda para el animal, primero para satisfacer sus necesidades de mantenimiento, luego si sobra para ganar peso. Son valores de referencia, pueden ser algún punto más, un punto menos, pero en definitiva, si ustedes miran la tabla, hay un alimento que llama la atención, que desentona un poco, tanto por su presentación como por su valor nutritivo, que es el primero, el fardo, que en este caso pusimos uno de paja de arroz para ejemplificar la importancia de estos fardos que han tenido en la zona. Cualquiera de los suplementos concentrados, de los subproductos que están debajo del fardo, tiene en promedio o tiene un 50-100% más de energía por kilo y aporta 2 a 10 veces más de proteína comparado con lo que puede ser un kilo de fardo. Pero eso no necesariamente no nos hace descartar la opción de compra del fardo, ya que uno, si mira hoy los sistemas de producción, nos hace falta un nivel más macro, más general, está haciendo falta fibra, claramente, por el menor aporte del campo natural, y está haciendo a un nivel más micro, digamos, a nivel de nutrientes, está faltando energía y proteína. Sin duda la fortaleza del fardo va a ser proveer gran parte de esa fibra que hoy el campo natural no me está aportando porque no está presente. Pero el aporte sustantivo de lo que es la energía y la proteína que requieren los animales para no comprometer su desarrollo futuro, lo va a aplicar un suplemento concentrado. En definitiva, son 2 alimentos que son complementarios, en donde la importancia relativa de cada uno de ellos va a depender de dos cuestiones. Primero, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es mi foto al día de hoy? Y segundo, ¿hacia dónde me quiero dirigir con los animales que voy a estar suplementando? En la medida que uno pasa de una situación de salvataje de animales, porque se me están muriendo, a mantenimiento, a ganancia de peso, la importancia relativa de los suplementos concentrados se incrementa por su mayor valor nutritivo, por su mayor aporte de energía y proteína por kilo de alimento. La importancia relativa del fardo disminuye por su limitante desde el punto de vista nutricional. Pero tomemos como referencia, para ver un ejemplo, el nivel de mantenimiento. En esta gráfica lo que tenemos es, en el eje horizontal, para un ternero de 180 kilos, ¿cuántos kilos de materia seca del campo está consumiendo por día? 0, 1, 2 o 3. En el eje vertical tenemos los kilos de suplemento que necesita para mantener peso, para no perder peso, para mantener peso. Y las distintas líneas son los distintos suplementos de referencia. La línea azul, que es la que se despega más, es el fardo, en donde vemos que, por ejemplo, si ese ternero está levantando 1 kilo de forraje por día del campo,
necesita casi 6 kilos de fardo por día para mantener peso, cosa que no lo va a lograr nunca por un tema delimitante del tamaño del rumen. Probablemente esté comiendo más en torno a 3 kilos de fardo. Y para evitar la pérdida de peso con ese fardo, el campo natural va a tener que aportar entre 2-3 kilos de materia seca por animal y por día. La segunda línea, la roja, que se despega un poco más, es el grano. Siguiendo con el ejemplo, para un ternero que come 1 kilo de materia seca por animal y por día del campo natural, necesito unos 3 kilos de grano para que no pierda peso, para que mantenga peso. Voy a tener problemas de acidosis y si no tengo que distribuir esos 3 kilos en dos suministros diarios, ¿verdad? Lo que operativamente ya me complica. Y después sí, viene todo el grupo de los suplementos energéticos proteicos, donde manteniendo el ejemplo del consumo de 1 kilo de materia seca del campo natural, ya estamos en valores más normales, en torno a 2 kilos, 2 kilos y medio, para que no pierda peso. Pero más allá de las diferencias entre los suplementos, el principal mensaje de esta gráfica es capaz que vean que en la medida que el campo natural me aporta más, disminuyen los requerimientos de suplemento necesario para que ese animal mantenga peso. Y eso tiene un impacto directo en el bolsillo. Y una forma de lograr eso es trabajar con cargas más seguras y que la suplementación sea más estratégica. De esa manera, uno puede, al tener menores necesidades de compra de suplemento, o compro menos o compro lo mismo y me sobra más para que lo que usa el animal gane peso. Estoy siendo más eficiente desde el punto de vista biológico y económico. La segunda área de evaluación era los precios, si recuerdan. Acá hay una referencia de precios puestos en Artigas. Consulté a 2 o 3 colegas, amigos que están acá presentes. Hubo cierta disparidad en los precios, hubo precios más caros, estos tal vez son los más conservadores, pero la importancia es que las relaciones de precios se mantenían. Valían tanto más o tanto menos, independientemente del valor absoluto, había cierta relación entre los precios. Entonces, si uno mira, por ejemplo, sin duda el precio del voluminoso, del fardo de paja de arroz, en torno a $130 la tonelada, ya incluyendo un 20% de desperdicio para hacer más equiparable lo que es luego la comparación de costos con los suplementos concentrados. El fardo de paja de arroz, sin duda, el más barato por tonelada. Después tenemos una franja, el rojo son los más caros en términos del costo por tonelada. Burlanda de maíz o de sorgo, grano de lupino, ración balanceada, harina de soja. Y en amarillo una situación intermedia entre 270, 260 y $315, donde tenemos los granos, los afrechillos y la cascarilla de soja. Es decir, esa relación siempre se mantiene independientemente del precio puntual que figura ahí en la pantalla. Sin duda, el precio por tonelada es importante porque nos determina cuántos kilos nosotros podemos comprar en total, dada cierta cantidad de dinero. Pero es importante sacar la cuenta en términos de unidad de nutriente, específicamente en el caso de la energía, por megacaloría de energía, en donde ahí también arbitrariamente dividimos el grupo de alimentos en 3 colores, los verdes los más baratos, los rojos los más caros, y los amarillos una situación intermedia, donde tenemos que por megacaloría de energía el fardo, los granos y los subproductos, afrechillos, cascarilla, burlanda, serían los más baratos. Haciendo la misma cuenta con la proteína, tenemos que los más baratos por kilo de proteína, estamos hablando de los afrechillos, la cascarilla, la burlanda, el grano de lupino, los más caros, los granos. Entonces, si uno elimina aquellos suplementos que puedan tener alguna celda en rojo, tenemos que los más competitivos, en función de estas 3 variables, los dólares por tonelada, los dólares por megacaloría de energía y los dólares por kilo de proteína, estos 2 grandes grupos serían los más beneficiosos, en donde
con las salvedades que ya dijimos para el caso del fardo, ¿verdad? Es decir, sus limitantes nutricionales nos impiden tener incluso un objetivo muchas veces de mantenimiento de peso, ni que tal vez de ganancia de peso. Acá simplemente estamos sacando la cuenta por unidad de nutriente, pero miren cómo cambian las relaciones. Cuando uno los compara, este gran grupo de subproductos con el fardo, los subproductos valen 120% más en términos de dólares por tonelada, valen ya apenas un 26% más por unidad de energía y valen menos, un 26% menos por unidad de proteína. Es decir, ahí la cosa se invierte. Entonces, como mensaje, no solo sacar las cuentas en términos de los dólares por tonelada de un alimento al momento de comprarlo, sino también por unidad de energía y proteína, que en este caso nos interesan las dos, por la crisis que tenemos forrajera muy grande. Tenemos que tener los dos parámetros en cuenta al momento de evaluar los suplementos. Hasta ahora vimos un análisis más económico y de valor nutritivo. Ahora vamos a incorporar una estimación de lo que puede ser el desempeño productivo de los animales suplementados con las distintas opciones y vamos a tomar como referencia la eficiencia de conversión, que son los kilos necesarios para ganar 1 kilo de peso vivo, los kilos de suplemento necesarios para ganar 1 kilo de peso vivo adicional con respecto a animales que no están siendo suplementados. Por ejemplo, si tenemos un ternero sobre campo natural que hoy está perdiendo 300 gramos y sobre la misma pastura tenemos otro ternero al que le estamos dando un 1% de afrechillo de arroz, 1,8 kg por día y está ganando 100 gramos, la diferencia entre ambos es de 400 gramos. Los 300 que pierde el que no está siendo suplementado, más los 100 que gana el que está siendo suplementado. Y la eficiencia de conversión la calculamos simplemente dividiendo el 1,8 kg de afrechillo que le doy por día sobre los 400 gramos, que en este caso nos da 4,5 kg. 4,5 kg de afrechillo para ganar 1 kilo de peso vivo adicional. Vamos a tomar ese valor como referencia de los afrechillos, el de arroz, el de trigo, 4,5 kg de eficiencia de conversión, aunque siempre hay un rango, ¿verdad? No son valores absolutos, pero en esa línea de eficiencia de conversión, las raciones tienen en torno a 3,5 kg, la burlanda, el lupino en torno a 4, aunque es información que se está generando porque son suplementos relativamente recientes en nuestra ganadería, la cascarilla de soja en torno a 5 y los granos en torno a 7. 6,5, 7. Básicamente esta variación en lo que tiene que ver a la eficiencia de conversión está muy asociada y en forma muy explicado, muy simplificadamente a lo que es el almidón y la proteína. Los granos con mucho almidón y relativamente poca proteína, las raciones con una muy buena relación de energía y proteína, por algo son raciones que están elaboradas por un nutricionista, y el gran conjunto de los subproductos tienen un contenido de proteína adecuado, pero no tienen almidón. La energía que suministran los animales viene de la grasa, en el caso del afrechillo de arroz, o de la fibra, en el caso de los otros alimentos. Entonces, a continuación lo que hacemos es tomar como referencia estas eficiencias de conversión y las multiplicamos por el precio del suplemento, que ya lo habíamos visto en una tabla anterior, expresado en dólares por tonelada, acá está expresado en dólares por kilo de suplemento, y eso nos da el costo de producción, cuánto me cuesta agregar 1 kilo de peso vivo adicional utilizando los distintos suplementos. Un mínimo en el afrechillo de trigo de $1,17 y un máximo en el caso del lupino de $2,20 por kilo de peso vivo agregado. Que si uno toma como referencia un precio del ternero de $2,40, podemos calcular el margen. Es decir, cuanto más grande ese margen, más espacio tengo para agregar otros costos, ¿verdad? Es decir, puedo agregar, si quieren, sanidad, mano de obra, gasoil, todo lo que ustedes quieran. Simplemente es, utilizando solo el precio, el costo del suplemento, es una forma rápida para comparar
relativamente los distintos suplementos. Y ahí tenemos de nuevo tres grandes grupos, los de menor margen, el lupino y el grano, en donde en el caso del lupino ese menor margen está dado fundamentalmente por el alto precio, en donde si queremos mejorar esa ecuación económica, hoy por hoy el lupino tiene la fortaleza que no es un subproducto, es un grano, y uno lo podría incluir en rotaciones agrícolas, y ahí sí, en la medida que uno lo siembre, lo coseche y lo use uno mismo ese grano, ahí sí el precio baja sensiblemente y se transforma en un grano difícil de batir en términos del negocio económico, digamos, que da muy buena relación de precio en la medida que uno mismo produzca ese grano de lupino. Y en el caso de los granos, en general, ese margen más próximo a cero está relacionado a su bajo nivel de proteína, básicamente, y alto contenido de almidón. Entonces ahí, si uno tiene un grano, por ejemplo, o tiene un arroz embolsado en el campo, un grano húmedo de sorgo embolsado en el campo, ahí es solo comprar una fuente proteica y en una relación de 80 a 20% levantar la proteína y se transforma en una opción más competitiva y similar al resto. Pero hoy por hoy, entonces, los que tienen más margen de suplementación, superior al dólar por kilo de peso vivo agregado, los afrechillos y la cascarilla de soja, seguidos por la ración y la burlanda. Vamos a hacer ahora un breve comentario de estos suplementos que están en verde y en amarillo. En el caso del afrechillo de arroz, que es el que ustedes capaz más conocen, el alto nivel de grasa determina que no sea recomendable superar un nivel de suministro de 0,7-1% del peso vivo. Es decir, a un ternero un ternero de 200 kilos, no darle entre 1,5 kilos y 2 kilos. Uno le puede dar más, si quiere, pero no lo va a ver reflejado en ganancia de peso, es decir, el óptimo económico va a empezar a disminuir. En lo que tiene que ver el afrechillo de trigo, una característica es su variabilidad nutricional. Hay partidas buenas, partidas malas, eso asociado a cómo fue el proceso de extracción de la harina, del almidón. Partidas con más energía, con menos energía, entonces como recomendación, si usted va a comprar un afrechillo de trigo, solicite un análisis de valor nutritivo que al menos incorpore energía, proteína, micotoxinas también, que son unas toxinas asociadas a hongos, sobre todo en primaveras húmedas en la cosecha de trigo, que tienden a acumularse en el afrechillo y no en el almidón o en la harina que se sacó. Y si bien la primavera pasada no fue lluviosa, en situaciones de emergencia se importa mucho alimento de la región. Y no necesariamente es lo mismo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, esta zafra había un afrechillo de arroz paraguayo de muy buen precio, pero que tenía un alto porcentaje de cáscara también, entonces su valor nutritivo no era el que nosotros estábamos acostumbrando. En el caso de la cascarilla de soja, es una fibra muy digestible, con 80% o más de digestibilidad, y eso puede generar problemas de empacho a los animales cuando se les suministra a niveles mayores del 1,5% del peso vivo. En el caso de la burlanda, es un subproducto para la obtención del etanol. El grano de sorgo, de maíz, sufre un proceso de fermentación, destilación, secado a muy altas temperaturas, y ese secado a muy altas temperaturas puede generar un riesgo de sobrecalentamiento y eso determina que parte de la proteína pueda unirse o quedar ligada a la fibra del suplemento y de una forma tan estrecha que esa proteína pasa pegada a la fibra por todo el tracto y termina en la bosta. Entonces, como recomendación, si usted va a comprar burlanda, solicite un análisis de ADIM-PC, así lo conocen los laboratorios, nos da el porcentaje de esa proteína que está ligada a la fibra y que no está disponible para el animal. Para una burlanda de 30% proteína, si ese valor ADIM-PC es mayor al 3,5%, ya comienza a haber proteína que no es aprovechable para el animal, por más que el análisis crudo de proteína me diga 30%. Y por último, en el tema de las raciones balanceadas, están las de suministro diario y autoconsumo. Las de suministro diario las conocen bien. Este año estuvieron muy de
de moda las raciones del Ministerio en el marco del plan de contingencia alimentaria, que pequeños productores pudieron acceder a ella, una excelente ración de destete precoz, muy buena, y que además al productor le quedaban $100, o sea, una ración que andaba cerca de $500 capaz en el mercado, a ese productor lo único que tenía que pagar era $100, así que un negocio por todos lados. Y en el caso de las raciones de autoconsumo, hay dos tipos, están las que tienen sal y las que tienen fibra. Las que tienen sal generalmente andan en torno al 10-12%, y de acuerdo a nuestra experiencia hay una limitación de consumo más cercano al 1,5% que al 1% del peso vivo por día con esos niveles, más aún en situaciones de seca, de muy bajo aporte de forraje, en donde el animal depende más de lo que está en el comedero porque levanta menos del campo, entonces tiende a comer más. Yo me animaría a decir que con 10% de sal hoy estarían comiendo en torno al 1,5% del peso vivo. Y las raciones de autoconsumo con fibra no limitan el consumo. Fibra como puede ser cascarilla de arroz, que se agrega un 6-8%, pero no, eso no limita el consumo. Un ternero de 200 kilos se le da una ración con fibra en autoconsumo, va a comer 5 kilos por día, 6 kilos por día, fácilmente. Es decir, solo me asegura que no tiene problemas o disminuye la probabilidad de causar algún problema de acidosis o disturbio metabólico en el animal, pero no me limita el consumo. Entonces un desafío es cómo manejar el comedero para bajar ese consumo. Esta es la última diapositiva en donde es un resumen de todo lo que hablamos. Aquí tenemos en las filas los alimentos, en las columnas las áreas de evaluación que hemos ido hablando. Si la celda está en rojo es un alimento menos favorable, si está en verde es más favorable, si está en amarillo es intermedio. Recuerden, esto es una comparación relativa. Un suplemento puede ser bueno en proteína, pero yo cuando lo comparo con otro puede ser no tan bueno o puede ser todavía mejor. Ahí es, y también cierto grado de subjetividad. La recomendación es que cada uno de ustedes haga este ejercicio y le agregue capaz otra columna con las particularidades del predio de cada uno de ustedes. El flete, la logística, el personal, la mano de obra que tienen, los tractores, la distancia al potrero de suplementación. Todas esas cuestiones que son muy difíciles de evaluar y que cada uno de ustedes las sabe mejor. Aquí tratamos de abarcar cuestiones más generales, tal vez. Así que bueno, espero haber colaborado en ese proceso de toma de decisiones.